¿Ya? La computadora lo puede hacer. Bueno, siempre cumpliendo 25 líneas. Sí, por favor. Y Ah, pues cosas fundamentales que uno quisiera es que no hagan un copy-paste, sino que se ve ahí que ustedes no solo copiaron de un memorial que uno les dio, de que ustedes consiguieron, ya solo lo pegaron ahí. Entonces son puntos que uno va viendo ahí a la hora de examinar el prontuario. y con respecto a los timbres forenses. Pues usted lo puede solo como dibujarlo, o si quiere usted, pues saca una copia de un Yo, timbre forense y a ese le saca copia y copia y copia y solo así desde el papel simple y solo los los corta y los pega. Ya, ¿esos documentos se van a entregar en forma presencial? Sí, eso estamos pendiente a lo que nos indiquen Bueno. ¿Y los podrá engorgolarse o en un folder con gancho, licenciado? pues lo más formalito que se pueda, ¿verdad? Algo que a usted le cause pues un trabajo Presentable. adecuado, porque para que usted los tenga conservados ahí para mi criterio, pues debería ser con una espiral de 12, 14 instrumentos públicos. Le va a costar esa espiral no más de entre 15 Y 17 que quetzales a 17 quetzales. Otra Uh, duda, licenciado, disculpe. Fíjese que entre el listado de lo del prontuario, en el punto 5 dice relaciones familiares, pero eso sí, será relaciones así paterno-filiales, es, así es, paterno-filiales, ¿verdad? así es. Bueno. Mire, modernamente el tema se ha ido, todavía no está así, ¿verdad? Pero que el tema correcto debería ser relaciones familiares, porque aunque en un momento dado se indique que la relación va a ser solo con el padre, ¿verdad? Pero está bien relaciones paterno-filiales, porque si no, también en el caso de la mujer, relaciones materno-filiales. Y también al campo que lo amplía más, que serían las relaciones familiares. Sabemos de que esas relaciones familiares van a abarcar el padre que corresponda, los Bueno. tíos, los abuelos, los primos, porque Bueno. usted sabe que un niño o una niña pues no viven aislados y generalmente pues tienen relación Con algún familiar. familiar con ambos grupos familiares. Otra duda, el papel, tipo de papel puede ser carta, Sí, sí, no, oficio, oficio, oficio. oficio. Sí. Así como se presentan los memoriales, por favor. Otra duda, licenciado, disculpe. Yo estoy como voluntaria para lo de, Sí, eh, sí, no sé si nos van a volver a llamar para la segunda vuelta, si nos van a dar indicaciones, porque como el gafete se devolvió, no sí, pues. sé, esa es otra duda aparte. Gracias, Sí, licenciado. pues, bueno, esos ya no nos han comunicado porque ese tema quedó pues bajo el control de otra instancia coordinadora, pero les van a dar noticia, no tenga pena. Muy amable, Sí, licenciado. compañera Mayra, Licenciado, buenos días. Disculpe, buenos días. fíjese que como ellos ya son grupo, ella es el segundo grupo, si usted gusta, dentro de 10 minutos, pues usted puede iniciar para que pueda ir a tomarse un cafecito y los Va, compañeros terminen de agregarse porque ya son el segundo grupo y yo creo que la mayoría tiene la misma duda y vaya, ahorita pues sabemos muy pocos. Entonces, si gusta, se toma un cafecito y volvemos en 10 minutos. va, a las y cuarto entonces, son las y 5 a las y cuarto. Bueno, Gracias, gracias, compañera. licenciado, muy Gracias, amable. gracias. Licenciado, disculpe, yo soy del primer grupo, pero yo ya no le escuché, estaba entrecortado porque como mi Sí, internet no está fallando, no sé para cuándo es el prontuario. Disculpe. vamos a dar fecha porque eh, todavía tenemos ahí algún punto de dirección que queremos conocernos también nosotros como docentes. Entonces el otro sábado, más seguro que usted nos explique qué es lo que quiere, ¿verdad? Ya está ahí los temas del prontuario. Ahora Ah, lo que faltaría, pues, sería la fecha para la entrega. muy bien. Si tengo noticia en esta semana, en cualquier momento se les mandará un mensaje. Se le agradece muchísimo, licenciado. Disculpe, es que también mi internet testigo ya está fallando bastante. Sí, a ver qué estará pasando, pero nosotros también nos ha estado fallando ya desde hace unos días.
Se le agradece de todo corazón y feliz fin de semana. Igual Bendiciones. para usted, bendiciones.
Muy buen día a todos. Bendiciones para todos. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? Buen día, licenciado. Gracias. Buenos días, licenciado. Buenos días a todos nuevamente. Estoy por acá ya alistando documentos para compartir y pues podamos dar inicio de manera formal. Gracias, Miguel Ángel. Saludos a todos también. Y estoy pues acá ya ubicando documentos para poder compartir los temas que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Entonces, no sé si ya tienen por ahí en pantalla, pues, ¿ven algo por ahí? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, entonces solo estoy retomando las diapositivas. Nuevamente tengan buen día, pues vamos a dar inicio a la clase, pues haciendo algunos pues, comentarios relacionados a temas que nos ocupan, indicándoles pues de que he enviado pues algunos documentos que les pueden servir de soporte para la elaboración de sus demandas, de su prontuario, y que ustedes vayan fijando de manera más clara pues esa forma de elaborar las demandas en cuanto a cumplimiento de requisitos y de que señala la ley, tanto en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil como los del 106, 107, y con las reformas relacionadas a la clase de juicio que se promueve, que como ya hemos platicado, las reformas del 47-2022, pues ahora pues se promueve por medio del juicio oral, ¿verdad? Que hay muchos procedimientos que antes eran en vía ordinaria, en juicio ordinario, pero hoy son en juicio oral, en base a esas reformas 47, decreto 47-2022, que ustedes ya lo tienen que tener bien estudiadito, que no es algo muy largo, pero sí hay que ponerle atención. Pues con los memoriales, pues también por ahí, pues hay un listado de memoriales que hay que realizar de parte de ustedes, de su propio conocimiento, pues como lógicamente, pues pueden basarse en memoriales ya hechos, pero que ustedes mismos vayan formando sus propios memoriales para la elaboración de ese prontuario, el cual, pues que como se indicó ahí, pues debe tener algo que no les coloque ahí, pues que sea en espiral, pues una espiral, pues les va con su carátula ahí de la pasta que contiene, que generalmente es de plástico transparente o azul o verde, pues eso ya cada quien podrá elegir el color, pues no le va a pasar entre unos 15, 17 quetzales, pues que le empasten, pues diríamos de esa forma, en espiral, pues su prontuario y su introducción en la parte interna, pues donde ya se indique pues a qué se refiere ese prontuario, ¿verdad? Y luego pues el índice donde pues se indique las escrituras públicas que ustedes perdón, las demandas que ustedes han elaborado ahí. Y eso pues estamos pendientes a indicarles la fecha de entrega, que todavía estamos en un buen tiempo para que elaboren esas demandas. Sobre todo pues también usted no lo deje para de último, usted ya tiene que empezar inmediatamente, elabore sus demandas pues con tiempo, y entonces pues ya cuando llegue la fecha ya lo va a tener listo. Usted no tiene que esperar ahorita que le digan, es que a mí no me habían dicho la fecha y por eso no había hecho nada. No, usted ya tiene que haber empezado y
Y entonces, pues, vamos a cumplir con esa parte de la evaluación también, porque así lo manda el reglamento. Hacer constar que la disposición, pues, que teníamos para ese tema es que el que prestó su servicio de voluntariado a las elecciones generales y que puedan ser llamados a segunda vuelta, pues no deben de elaborar este prontuario, solo aquellos que no desearon ser voluntarios, ¿verdad? Eso es una libertad que cada uno tenía de hacerlo, no era ninguna cuestión obligatoria. Pues para ello, pues nos van a remitir el listado de quienes intervinieron en el voluntario para que nosotros tomemos nota en nuestro cuadro evaluativo. Licenciado, disculpe que me interrumpa. Yo participé, pero si yo lo quiero hacer, lo puedo hacer. Puede hacerlo. Qué bueno que lo haga porque a usted ya tenerlo empastadito ahí en su espiral y va a tener ahí a usted su propia, diríamos así, biblioteca en su casa, tener sus demandas. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que las tenga porque le van a servir pues siempre de base. Lógicamente, pues en el transcurso del tiempo que vamos adquiriendo más conocimiento, pues vamos, diríamos, vamos perfeccionando pues nuestros escritos, pero como una base fundamental, ¿verdad? Sería bueno que el que quiera hacerlo, que lo haga, ¿verdad? Bueno, entonces entramos al tema que nos ocupa, que creo que ya habíamos dado algo de inicio, pero retomando el tema, pues tenemos las demandas ejecutivas. Estas demandas ejecutivas devienen de un título, es decir, si alguien pidió la palabra. Día, licenciado, Sí, gusto saludarle. sí, Mire, fíjese que solo con una duda, si el prontuario se va a hacer a mano o a computadora. está bien en computadora. Muchas gracias, licenciado. Hoja tamaño oficio, por favor, 25 líneas por hoja, por favor. Gracias, licenciado. Ahí les puse letra no menos de 12. No menos de letra 12 en computadora, por favor. Arial 12. Bueno, continuamos y decíamos pues que las ejecuciones por falta de cumplimiento de la obligación alimentaria, como hemos venido realizando pues estos temas relativos a la familia, y entonces estos casos de estas ejecuciones se dan pues cuando el padre pues generalmente es así, ¿verdad? Que no ha cumplido con las pensiones alimenticias, ¿verdad? Ha habido incumplimiento de esa obligación. Y entonces la ley, pues en los artículos 294 y 294 para la vía de apremio y 327 para el juicio ejecutivo, nos señalan estos juicios a través de los cuales podemos hacer el cobro de esas pensiones alimenticias atrasadas. Vamos a ver por qué hay esas dos clases de ejecuciones. Y hay también otras ejecuciones que también las vamos a ver, pero las principales, diríamos, son estas dos, que son las que más se promueven en los juzgados de familia para exigir ese cumplimiento. Entonces, nosotros no vamos a estar dando lectura a todas estas diapositivas, porque son temas que ustedes están manejando también dentro de sus cursos de procesal civil y 1 y 2 que ustedes llevan. Y nosotros acá vamos reiterando en cuanto a ese cumplimiento de los requisitos que establece tanto el artículo 61, 106, 107, los artículos relacionados al 50, al 110, de las notificaciones del 74 en adelante, y que son requisitos que se deben de cumplir
y los relacionados a cada clase de juicio. En el caso de las pensiones alimenticias, pues son los del juicio oral. Ahora aquí, para nosotros los específicos, serían, los requisitos específicos serían los que se establecen en la vía de apremio y los que se establecen en el juicio ejecutivo, los específicos. Pero ya dijimos que los generales son los contenidos en el artículo que aquí vemos en pantalla, 61. Eso nunca va a faltar, ¿verdad? Designación de juez o tribunal, nombres y apellidos del solicitante, todos estos requisitos, ya lo sabemos. Claro que tal vez no nos sabemos de memoria todo esto, pero ya sabemos que en ese artículo nosotros encontramos todos y cada uno de estos requisitos que debemos de cumplir al presentar una solicitud. En este caso, nos ubicamos en una demanda ejecutiva, ¿verdad? Y acá pues continúan en esta otra diapositiva, esta última parte del artículo 61, que hemos abordado todos y cada uno de estos requisitos en el desarrollo de la clase. Y pues de todas maneras, cualquier duda, pues sabemos de que tenemos esa libertad de poderlo preguntar. Acá pues también pues hicimos mención a los artículos del 106, que se refiere siempre a los fundamentos, a los hechos, a los fundamentos, a las pruebas, fundamentos de derecho y la petición. El documento que acredite pues el derecho que tenemos para poder demandar, ¿verdad? Que nos habla acá el 106, ¿verdad? Como en el caso de una pensión alimenticia para pues un hijo, pues ya sabemos de que va a ser la certificación de nacimiento. Y si fuera pues para la señora, porque son casados, pues sería la certificación de matrimonio. Pues para ir abordando estos temas de manera ligera, porque ya los hemos visto anteriormente, solo para hacer esa relación, que es lo que hemos de presentar, ¿verdad? Porque si no presentamos las pruebas, vamos a tener pues dificultad en esa promoción de esa clase de demanda, cualquiera que sea. Acá pues nos indica este artículo que si no se presentan con la demanda los documentos en que el actor funde su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. Y también, pues, también el artículo 109 nos indica que las demandas se pueden rechazar, ¿verdad? Porque no se cumplen con los requisitos, ¿verdad? Y entonces muchas veces ha sucedido que el abogado se enoja. Vea usted, para que usted no se enoje, entonces usted, para que no le rechacen su demanda, entonces atenga a este artículo primeramente. Y también a lo que establece el artículo, les voy a mencionar el artículo, que alguien me haga favor de darle lectura al artículo 26. Por acá tenemos otro artículo que fundamenta y le da esa facultad al juez. El artículo 27 del Código Procesal Civil y Mercantil, por favor, porque este se integra con este artículo 109 que tenemos ahí en pantalla. ¿Alguien que le pueda dar lectura al 27 del Código Procesal Civil y Mercantil? Buenos días, licenciado. Buenos Fundamentos días. legales. Artículo 27. Título 2. Dice,
¿Sí? Ya no le escuché, compañera. Perdón, licenciado, es que estábamos hablando dos a la vez. No sé si va a leer Mildred o leo yo. Léelo tú, Leslie. Ok, artículo 27. Fundamentos legales. Los tribunales rechazarán en forma razonada todas las solicitudes que no llenen los requisitos que la ley establece. Bien, entonces, gracias, compañera. Entonces, atendiendo a este artículo y el que tenemos en pantalla, perdón, yo creo que ya se me corrió ahí el que teníamos en pantalla. El 109, los jueces repelerán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Entonces vemos la importancia de conocer estos artículos porque les digo, pues aún en este tiempo los abogados ahí pelean, ¿por qué me rechazó la demanda? El juez es injusto, el juez está obstaculizando la justicia, el juez aquí, el juez allá. Y el abogado, si no está, porque usted le elabora su demanda al señor, a la señora, quien requiere sus servicios. Y usted es el que sabe. Pues usted tiene que cumplir con esos requisitos, ¿verdad? Ahora, entonces, puede pasar. Entonces, usted si le indican que en el mejor de los casos, si hay algo que pueda ser subsanable, pues el juez le va a indicar, previo a darle trámite a la demanda, no se la va a rechazar en algunos casos, ¿verdad? En muchos casos, ¿verdad? Porque casi se rechaza más cuando tiene muchos errores. Entonces, y sobre todo en familia, que pues es un derecho protector, precisamente de la familia. Entonces, pero si en el caso le imponen un previo, pues usted pues ya tomando nota, pues va a subsanar ese previo y entonces pues ingresará pues ese memorial y si es algún documento que le faltó acompañar, pues lo acompañarán y para que el juicio pues continúe y pues pueda tener un trámite fluido, ¿verdad? Que es lo que nosotros deseamos. De importancia en lo que se me escapó, pues siempre comentarles que deben tener en cuenta siempre que ahora hay que señalar el casillero electrónico, ¿verdad? Que es un trámite que cada abogado hace ante el organismo judicial para obtener ese casillero electrónico, porque ahí es donde se le van a estar notificando, se le va a estar citando y su número de teléfono, ve a través de esos 3 medios por cualquier circunstancia, casillero electrónico, correo electrónico y número telefónico. Lo que tenemos que tener en cuenta ahí es de que hay que, usted sabe que tiene procesos que ha ingresado, estar pendiente de revisar su casillero electrónico para ver esas notificaciones, esas citaciones que le hayan llegado, porque ahí hay fechas, hay plazos, y si usted no atiende, ¿verdad? Ahora no es que tenga que estar esperando tanto su notificación en la oficina, sino puede hacer una audiencia que ya se le esté señalando por medio de ese casilla. Entonces hay que estar atentos. Vamos por acá. Acá ya entramos en materia en cuanto a estos juicios ejecutivos y acá en el artículo 294 nos habla de la vía de apremio. En esta vía, pues, es necesario que para estas clases de ejecuciones, este tipo de juicios, ya se debe tener un título que se pueda ejecutar. Y ese título, pues, debe contener obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Y lo que normalmente pasa en el caso de familia es que el señor, pues, tenía pues una pensión de 2,000 quetzales mensuales para un hijo, pero es el caso que a la fecha pues debe 6 meses, debe 8 meses, debe 10 meses que no ha pagado.
Quizás la señora pues no había promovido la demanda todavía porque el señor le indicaba, ya voy a pagar, ya voy a depositar, cualquier excusa, ¿verdad? Pero entonces ya la señora se presenta con usted y le dice, fíjese que pasa esto y él ya tiene 6 meses de que no me paga. Entonces viene él y viene usted, pues, y usted le va a preguntar toda la información referida. Mire, señora, ¿y usted tiene algún papel donde diga que él le debe? Sí, fíjese que hace 5 años yo lo tuve que demandar y otro abogado me auxiliaron en el bufete popular y fíjese que como él no me daba pensión, pues ahí el juez dictó una sentencia y en ese papel dice que él está obligado a darme ese dinero, pero mire, y fíjese que ya no me ha pagado. Y entonces él le entrega, ella le entrega una copia simple de ese título. Y ese título es una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ese documento que ella le presentó cumple con los requisitos para presentar un juicio ejecutivo en vía de apremio, sí o no y por qué. Compañeros, ¿tienen la palabra? Sí, licenciado. Sí, llénalo. Sí, porque según el artículo 294, procedencia a la ejecución en vía de apremio, en el primer punto dice sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Sentencia pasada. Entonces, le presenta la copia simple y usted le dice, señora, no tenga pena. Entonces, él ahorita pues está atrasado 8 meses, hagamos las cuentas, a 2,000 quetzales cada mes, 2 por 8, 16,000 quetzales le debe. Entonces, déjeme acá su copia simple y yo voy a ingresar la demanda. Así sería, ¿verdad, compañera? Solo que sería una certificación, entiendo yo. Una certificación. De la sentencia, ¿no? Bueno, entonces, pero entonces, ¿qué pasa? Usted le entregó una copia simple y entonces, ¿qué hace usted? Buena pregunta. No sé si ir al juzgado para que me extiendan una certificación de esa sentencia. Excelente, así sería. Ah, Solo que, mire, debe hacer un submemorial bueno. porque como usted se tiene que apersonar como abogado, abogada de esa persona, entonces hacen su memorial donde colocan los datos de la señora, el nombre de la señora, ¿va? Su encabezado siempre, su parte introductoria, dicen María Josefina Mayén Lara, de datos ya conocidos dentro del proceso tal y tal y tal, ¿verdad? Actúo bajo la dirección de mi abogada, a quien pido que se tenga con mi abogada a partir de ahora, porque puede ser que en el primer juicio donde se fijó la pensión alimenticia, sea otra abogada o otro abogado el que llevó el juicio de alimentos. Ahora, si es usted quien le llevó el juicio de alimentos, pues no hay necesidad de indicar eso. Bueno. ¿Verdad? Pero si usted no se lo llevó, porque ella le va a decir, es que fíjese, fue otro abogado. Entonces usted sí tiene que aclarar eso. Que como ahí está hablando la señora en el memorial, ¿verdad? Usted lo elabora como que ella está hablando. Entonces, señor juez, pues solicito que tome nota de que la licenciada, la abogada, es mi nueva abogada. Por lo que se le tenga para que ella pueda gestionar aquí ante el juzgado. Y comparezco a solicitar
se me extienda una certificación de la sentencia tal y tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Un memorial que es de una hoja, ¿verdad? Siempre con sus apartados correspondientes, su petición final. Al final no va a haber mucho como una petición de, como dos divisiones de trámite y de fondo, sino que como son pocas peticiones, van en un solo apartado, ¿verdad? Sean de las de trámite y las de fondo, porque son solo como 3, 4 peticiones las que se hacen ahí en ese memorialito, y entonces van en un solo apartado de petición. Y entonces ya presentamos ese memorial. Entonces, como ese juicio de pensión alimenticia donde se dictó esa sentencia, ya no lo tiene, muchas veces ya no lo tiene el juzgado. Cuando ya son más de 5 años, ya casi esos procesos se han ido al archivo del organismo judicial, al archivo general. Y entonces lo que hace el juez es de que le va a tener por recibida su solicitud, le va a sellar siempre su copia, y el juez lo que va a hacer es pedir el expediente al archivo, y cuando ya se lo ponen a la vista, pues el juez pues le indica al archivo que en el plazo de 5 días, de 3 días, pues el juez sabrá para que le pongan a la vista, se le presente a su juzgado ese proceso, y entonces ya cuando el juez lo recibe, pues ya le va a elaborar su certificación. ¿Qué nos dice? Por aquí estábamos viendo el 297, creo que nos habla de la certificación del fallo, ¿verdad? Alguien que nos dé lectura al 297, por favor. Vamos a ver. Sí, por favor. 297 del procesal civil y mercantil. El 295 es. Buenos días, licenciado. Sí. 295, ejecución de sentencia. La petición de ejecución de sentencia o de laudos arbitrales pueden hacerse en el mismo expediente o mediante presentación de certificación del fallo a elección del ejecutante. Ahí está bien. Solo hasta ahí para que veamos pues, de que es certificación. No podemos ir a promover un ejecutivo con un documento simple, una copia simple, no vamos a llevar, porque eso no le da fe al juez de la veracidad pues, de ese documento. Porque eso sería como, imagínense el juez, ¿verdad? La calidad que tiene. Y usted tiene la calidad de abogado y notario. Imagínense que usted elabora una escritura pública, pero que no lleva su firma, ¿verdad? No estaría bien, ¿verdad? O que fuera una copia de una escritura pública suya y que alguien la presente, ¿estará bien o estará mal? ¿Verdad? Y ya para resolver este tipo de cuestiones, pues se necesita contar con esos documentos, pues que la ley nos señala. Entonces, ya vimos cómo acá la ley va marcando, y hemos visto en este momento lo que se refiere a cuando la obligación consta en una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, que significa que esa sentencia ya no hay ningún recurso que se pueda presentar en contra de ella. Bien. Entonces, vemos aquí cuántos títulos en el tema de familia pueden presentarse en la vía de apremio. Ya llevamos uno, sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Ahora nos vamos a la transacción celebrada en escritura pública. Notarial, porque esto solo lo puede hacer usted como notario. Esto ya no es un juez. Pues usted en papel protocolo, cumpliendo con los requisitos de ley de toda escritura, que usted ahí
o cualquier otro notario hayan realizado una transacción celebrada en escritura. Una transacción donde se indique que ahí existe esa obligación. Por ejemplo, que diga ya plenamente identificados los solicitantes de esa escritura que están ante sus oficios, llegan a establecer que, indicando que ya tienen, ejemplo, ¿verdad? 2 meses de separados, 5 meses de separados, un ejemplo, ¿verdad? Y que mediante esta, y que comparecen pues para celebrar pues estos acuerdos, ¿va? Esta transacción, y en la que se indica pues de que la guardia y custodia de sus hijos pues está en favor de la señora ahí presente con ustedes, ¿verdad? Y van elaborando pues de forma, ahí sí que formal, cada una de esas cláusulas, indicando además de que el señor pues va a poder ver a sus hijos y que la señora pues se los va a entregar tal día, a tal hora, en tal lugar, y que se los va a llevar por tales horas y luego se los va a regresar a ese lugar, sea vivienda o en algún otro lado. De igual manera, pues que han llegado al acuerdo que el señor le va a proveer de la cantidad de 2,000 quetzales de pensión alimenticia para sus hijos, 1,000 quetzales para cada uno de ellos. Ejemplo, ¿verdad? Y así pues van elaborando todos esos puntos en ese tipo de instrumento público, pues de escritura pública. Y entonces esa se convierte en título. Pero es el caso que la señora, porque vamos viendo caso por caso, no pierda usted la línea. Ya vimos qué pasa si ella le presenta una sentencia en copia simple. Pero supongamos que ahora usted es otra señora, por decirle así, para tratar de ilustrarlo, le presenta una copia simple de esta transacción celebrada en escritura pública. ¿Vale o no vale? ¿O qué documento presentaría usted? Compañeros. Tendría que pedirle el testimonio, licenciado. Tendría que pedirle el testimonio de esa transacción celebrada en escritura pública. Perfecto. Entonces avanzamos, ¿va? Porque estamos viendo estos puntos, porque saben, los vemos, los reiteramos. Miren desde cuánto tiempo hay ese movimiento en los tribunales de familia, y a la fecha, pues todavía pasa que presenta el abogado, en el caso de la sentencia, una copia simple. En el caso de la transacción, una copia simple. Entonces, se ve la necesidad del juez de indicarle que de bien le va a decir, imponiéndole un previo, que presente la certificación correspondiente. Y en el caso de la transacción, le va a pedir también de igual manera que presente el testimonio correspondiente. ¿Sí? ¿Alguien tomó la palabra ahí, por favor? Sí. Silly, con una consulta, ¿será que tendrá también validez un testimonio solicitado al Archivo General de Protocolos? También tiene validez. También tiene validez. Gracias, Lee. Bueno. Entonces, ya salimos de esos dos. Sentencia basada en autoridad de cosa juzgada y transacción celebrada en escritura. Nos vamos al siguiente. Convenio celebrado en juicio. Es decir que, ¿cómo obtuvimos ese título? ¿Cómo se obtuvo? Pues la señora demandó al señor para que se fijara la pensión alimenticia. Y ya dentro de ese juicio de pensión alimenticia, en la fase de conciliación, pues el juez les indicó, señor, la ley pues les da una oportunidad, y señora también, para que ustedes en este momento pues lleguen a un acuerdo. Señor, pues mire, la señora aquí, mire, mediante su demanda
expuso que usted debe darle 3,000 quetzales de pensión alimenticia. Pero aquí la ley le da la oportunidad que usted pueda platicar con ella en este momento y poder llegar a un acuerdo. Y si llegan a ese acuerdo, aquí va a terminar todo. Y entonces, pues ya le dice el señor, bueno, sí, fíjese, señor juez o jueza, señora juez, que estoy de acuerdo en llegar ahí, pues a algo ahí con la mamá de mis hijos, la madre de mis hijos, y entonces yo no le puedo dar 3,000, 2,200 le puedo dar. Yo le ofrezco aquí 2,200. Señora, ¿qué tiene que decir? Está bien, yo los acepto, pero más adelante, si él puede ayudarme más, que lo haga, ¿verdad? Entonces, ahí termina el juicio y ese es un convenio celebrado en juicio. Y de igual manera, viene la señora y el señor se atrasó y ella le presenta una copia simple del convenio. De igual manera, usted tiene que solicitar al juzgado que le emita una certificación de ese convenio celebrado en juicio. Para los efectos de qué convenios pueden llevarse a través de juicio ejecutivo, si alguien tiene las reformas, yo las dejé en mi trabajo, pero ahí establece relativo a los convenios, un punto, la reforma del 47-2022, y nos establece un punto de qué convenios pueden llevarse a cabo creo que es un numeral 8 que se agrega creo que es al día de apremio. No sé si alguien tiene por ahí sus reformas. Sería bueno si Yo alguien... tengo aquí la reforma, licenciada. ¿Qué artículo será? 8. Vamos a ver, ahorita le digo. No lo encuentro yo tampoco. Es que yo no tengo aquí mis reformas, pero estaba buscando algún apunte. Convenio, acuerdo aprobado, es artículo 5. Léalo, por favor, compañero. Dice artículo 5, se adiciona el numeral 8 al artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil, decreto ley número 107 del jefe de gobierno de República de Guatemala, el cual queda así. 8. Convenio o acuerdo aprobado u homologado por juez competente. Bien, entonces, al convenio celebrado en juicio. O sea, ahí nos indica que agrega un numeral más, ¿verdad? Exacto, licenciado. Entonces tenemos que atender, porque cuando yo trabajé estas diapositivas, con la ley como estaba, todavía yo no he modificado acá esta diapositiva. Entonces aquí sería que nosotros le agregamos lo que usted le acaba de dar lectura, compañera. ¿Podría, por favor, darle nuevamente lectura? Convenio o acuerdo aprobado u homologado por juez competente. Bien, entonces todos esos convenios o acuerdos que estén homologados por juez competente también se van a llevar por medio para cobrar las pensiones atrasadas en vía de apremio. También esos convenios van a ser objeto de que se lleven por esta vía. Un ejemplo, el centro de mediación, ya lo platicábamos el otro día, hay 94 centros de mediación en Guatemala. En esos centros de mediación llegan a esos acuerdos de mediación donde fijan pensión alimenticia. Pero en los centros de mediación, pues ellos pueden llevar a cabo esos acuerdos de mediación. Pero para que se convierta en título ejecutivo, ellos lo remiten al juzgado que corresponda. Por ejemplo, si el centro de mediación fue el centro de mediación de Petén, pues entonces el centro de mediación lo que va a hacer es de que se lo va a pasar al juez de familia de Petén para que él lo analice y lo homologue. ¿Qué quiere decir homologarlo? Homologarlo es que el juez va a analizar que ese convenio esté conforme a la ley, que no pueda haber afectaciones
a las personas que están involucradas en ese convenio y que pues no sea contrario al orden público, ¿verdad? Que sea conforme a nuestras leyes y que verdaderamente se estén protegiendo los derechos de las personas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, que lleguen a un centro de mediación, el señor gana 10,000 quetzales y entonces ahí en el acuerdo de mediación dice que la pensión es de 500 quetzales. El juez no va a estar de acuerdo con esa pensión porque es muy baja. Entonces, no va a homologar ese convenio. Entonces, ese sería un caso de homologación. Y a veces también los jueces de paz tienen, de conformidad con la competencia por razón de la cuantía, hasta el momento ya se les había, ya se había emitido el acuerdo de la Corte Suprema que les otorgaba una cuantía hasta 18,000 quetzales. No sé por qué razón dicha cuantía pues se dio marcha atrás y pues hasta la fecha pues está en 6,000 quetzales. Pero entonces lo que pasaba a veces era que cuando la cuantía sobrepasaba los 6,000 quetzales, los jueces de paz pues elaboraban el convenio, pero se lo mandaban al juez de instancia para que lo homologara, ¿verdad? Y entonces todos esos acuerdos que puedan ser objeto de alguna homologación, pues son los que van incluidos en este otro, en como numeral octavo, en ese artículo 294. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Preguntas? Licenciada, disculpe, o sea que ahorita la cuantía mínima es de 6,000 quetzales al año, ya no de 18. Es que esa es la que estaba y la Corte lo dejó eso en suspenso. Ah, bueno. Pues quedan Hasta, 6,000. hasta esta semana porque son temas que nosotros pues que estamos constantemente pues en cursos, conferencias y a la fecha pues no sé por qué razón la Corte no le da vía legal para establecer en cuánto va a dejar esa cuantía. Ahora, Gracias. como eso quedó así, el juez no se puede permitir en no resolver porque tampoco en ese acuerdo o en esa última disposición de suspensión no indicó si continúa vigente la de los 6,000, pero entonces el juez no puede dejar de resolver, dice la ley, establece la ley, entonces el juez estará a resolver en base a esos 6,000 como mínimo. Sin embargo, sé decirles algo. Hay un criterio muy amplio y yo lo considero muy oportuno en cuanto que si yo soy juez de paz y se presenta un caso de que la cuantía, como esa cuantía de 6,000 es anual, ¿verdad? Entonces serían 500 mensuales, quedan los 6,000, pero pongámosle que llegan a una pensión alimenticia que sea del doble, de 12,000, que serían prácticamente 1,000 mensuales, pues ya hay un buen grupo de jueces de paz que los están realizando, los están autorizando sin necesidad de homologación. ¿Por qué? Porque es un convenio voluntario donde las partes pues llegan a ese acuerdo. Y la parte que se compromete pues acredita también tener esos recursos para poder cumplir. Ahora, ¿por qué le digo que yo comparto ese criterio? Porque un juez es un abogado y notario. Y usted como abogada y notaria
¿podría realizar un convenio en una escritura pública de 12,000 quetzales o no podría? Sí, Sí, ¿verdad? Entonces, estamos ante dos personas que diríamos que tienen esas calidades, tienen ese estudio, tienen pues esas facultades, pues diríamos intrínsecas que puedan conocer de esos temas. Si lo conoce, no de menos, no lo digo de menos, pues un abogado y notario que tiene todas esas facultades, también las tiene un juez, ¿verdad? Que no digamos que un juez va, diríamos, interiorizando, pues más allá de ver más en cuanto a su papel de impartir justicia, ¿verdad? Porque eh, muchas veces ha pasado, ¿verdad? Que ha faltado, yo he captado, no en todos, ¿va? Hay muchos, la mayoría de abogados, pienso yo que muy bien, pero pongámosle que, ¿qué haría usted si ustedes, si se les presenta a una persona y les dicen, dos personas, o pongámosle que sea el señor, y le dice, fíjese que yo quiero darle una pensión alimenticia a mis hijos, o fíjese que son dos, les quiero dar 1,500 cada uno, son 3,000. ¿Será que usted me puede hacer un documento? Es que yo no quiero tener problemas y, claro que sí, y la señora puede venir aquí a mi oficina, ¿cuándo puede venir? Pues tal día. ¿Y usted cuánto gana? Pues dice que yo gano 30,000 quetzales. Bueno, no tenga pena, ahí le hacemos su convenio. Está bien, usted no tenga pena. Sí, mire, porque yo más no les quiero dar. ¿Qué diría usted? ¿Verdad? Porque, pues en un primer momento, pues, usted sabe que las señoras, pues muchas veces se ven sorprendidas en esas actitudes, ¿verdad? Usted podría decirle, mire, pues usted gana bien, recuerde que son sus hijos, que, pues de alguna manera platicar, ¿verdad? Haciendo conciencia. Mire, ¿por qué no le sube a 2,000 cada uno? Eso es bueno, porque mire, por esto, por lo otro, pues, ustedes saben, ¿verdad? Ustedes saben esas necesidades, quieren que sus hijos estén bien, o a veces que porque tienen algún conflicto con la señora, ahí que mire a cómo sale, y usted como abogado teniendo esa oportunidad. ¿Sí, compañero? ¿Alguien pidió la palabra ahí? ¿Sí? Fíjese que en ese caso, pues, como usted bien lo decía, hacerle una forma de conciencia a la persona que está llegando con uno, ¿verdad? En razón a que en realidad el juez, de una u otra forma, pues no le va, se puede decir así, coloquialmente, topar el convenio, pues, porque directamente ahí se puede eh, inferir de que no está en realidad haciendo lo correcto, ¿verdad? Y entonces el juez, pues obviamente ese convenio no lo va a homologar por la misma razón de que le toca a él como una forma de impartir justicia, pues y dar a conocer que en realidad no es lo correcto, ¿verdad, licenciado? Bien, ahora quiero comentarle algo que usted mencionó ahí. Yo platicaba esto pues como una cuestión de hacer conciencia en, pese a ustedes como futuros abogados, ¿verdad? Porque un convenio que celebra el abogado, el notario, eso no los homologa el juez. Eso tienen que tener presente también hoy, solo los homologan esos que sí estén sujetos a homologación, como los que les decía, los de centros de mediación, eh, o los que provengan de un juzgado de paz que se hayan puesto en su conocimiento para que los homologue. Hay otros que se homologan, que se me vienen a la mente ahorita, que se me escapaban. La Procuraduría General de la Nación, como tiene
varias unidades, tiene unidades que dan protección a la mujer, a la familia, a los niños. Ustedes saben que la PGN pues interviene en todos los asuntos que sean relacionados con menores de edad, ausentes e incapaces. Entonces ellos tienen una unidad donde también muchas personas a veces se presentan con algún problema ahí y generalmente pues también arriban a problemas relativos a pensiones alimenticias y ahí les hacen su convenio. Pero ellos remiten ese convenio a los juzgados correspondientes y ahí el juez lo homologa. Ahora, aclarándole el tema, si usted como notario hace una escritura pública donde ahí celebran un convenio, ese no lo va a homologar el juez. Ese no es objeto de homologación. Solo son los que sí deban ser homologados por juez. Licenciado, entonces ahí solo sería cuando es transacción en escritura pública. Ese no va a ser homologado, pero sí es aceptado como título ejecutivo. Ese no es homologado. La transacción no es homologado por juez. Ese, así como ya se llevó a cabo, ¿verdad? Sea baja la pensión que se haya fijado ahí, porque si no, imagínense que el juez tendría que revisar las escrituras de los notarios, ¿va? Pero por eso hablábamos de que el tema en sí para el abogado y notario es más de conciencia, que cuando se le presentan ante sus oficios, usted pueda, si no, pues pedirle mucho al Señor, ¿verdad? Pues por lo menos un poquito más, porque al pedirle, aunque sea un poquito más, algo contribuimos. ¿Por qué? Porque ya posteriormente, pues, ustedes saben de que si fuera el caso, pues la señora puede pedir un aumento de pensión alimenticia, ¿verdad? Pero para tener un buen principio, podría ser, ¿verdad? Porque yo le comento, ¿verdad? Que, por ejemplo, en un caso que sí se promueve frente al juez, el juez sí directamente le va a invitar al señor en estos casos, que el señor gane mucho, sí le va a decir el juez ahí que la pensión es muy baja y que una pensión baja sí no la va a autorizar el juez. Pero ya estar diciendo que gana 15,000 quetzales y le va a dar una pensión de 1,000 quetzales es muy baja. Es muy baja y entonces, pues, salvo que probar, pues, que paga 8,000 quetzales de que está pagando una casa, que tiene otra familia donde gasta tanto, que tiene otros 3, 4 hijos, pues ni modo, pero estamos hablando en los casos de que sí ellos puedan mejorar esa pensión. ¿Sí, compañero? Licenciado, una consulta. ¿Qué pasa si un cliente viene a pedirme que ya tiene un expediente y ya le están pasando una pensión alimenticia, pero esta es muy baja, quiere un aumento de pensión alimenticia? Sí. Yo presento directamente un escrito por aumento de pensión alimenticia, o tengo que presentar previo a este escrito algún memorial para darle continuidad al proceso. No, es una nueva solicitud, es una nueva demanda. Así como solicitó la demanda de fijación de pensión alimenticia, usted va a solicitar por medio de un memorial con todos los requisitos de ley a promover juicio oral de aumento de pensión alimenticia. Ahí ahí les he enviado algunos memoriales y recientemente, ayer les enviaba algunos. Ahí va el de aumento, va el de extinción, va el de fijación. Ahí van varios de esos memoriales. Tiene que presentar una solicitud como un juicio nuevo. Ahí lo que va a hacer saber usted en la demanda es que, entre otros puntos, señor juez, que con fecha tal se fijó tal cantidad de 1,000 quetzales, pero es el caso que mi hijo ya
está en primero básico y entonces ya los gastos subieron a tanto y el señor, el padre de mi hijo, pues él ya ha mejorado en su salario porque ahora él ganaba tanto, pero lo ascendieron de puesto y a él ya gana un poco más, por lo que yo solicito que un aumento de 500 quetzales más o de 1000 más, según lo que sea. Entonces ya el juez pues va a tomar nota de ello para un aumento, para ver si este procede, ¿verdad? Y licenciado, perdone. Sí. Y en el caso de que no exista ese aumento y no lo pueda comprobar el juez de que en realidad existe, porque en sí no ha aumentado los ingresos del demandado. Sí, si se logra probar que él no ha mejorado en sus ingresos, está difícil llegar a un aumento. Si no, porque la ley establece esos dos presupuestos, las necesidades del alimentista y las necesidades del que va a proporcionar, las necesidades del alimentista y la capacidad económica del que va a proveer de los alimentos. Y si su capacidad económica se mantiene, por contarle algo, tiene 1000 quetzales. El señor, cuando se fijó la pensión, ganaba 5000 y esa quedó fijada en 1000, pero él no ha aumentado su salario, es un poco difícil. Gracias, licenciado. Sí. Bueno, entonces ya entrando pues en materia de estos temas del juicio ejecutivo, vemos que tenemos 4 presupuestos, porque nosotros vamos a ver acá en el 294 hasta el numeral 7 y 8 con el que leyó la compañera. Pero, por ejemplo, nosotros en vía de apremio no tenemos laudo arbitral no pendiente de recurso de casación. Créditos hipotecarios tampoco. Bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones tampoco. Créditos prendarios tampoco. Entonces, por eso es que acá en la diapositiva ven ustedes solo 3: sentencia, transacción, convenio, y agregamos aquí el que leyó la compañera que agrega el numeral 8, ¿verdad? Ahora, no quiere decir que esto desapareció del código, los que no están ahí, esos están ahí porque recuérdense que el Código Procesal Civil y Mercantil rige también para los procesos civiles, ¿va? Por ejemplo, en civiles sí va a haber sentencia pasada en autoridad juzgada, va a haber laudo arbitral, van a haber créditos hipotecarios, van a haber bonos o cédulas, van a haber créditos prendarios, van a haber transacciones, van a haber convenios, va a haber todo eso, ¿va? Y en civil va a haber de todo. Entonces, no sé si me explico, compañeros. Porque aquí estamos viendo solo los títulos que operan para ejecuciones en vía de apremio y ejecutivos, pero que sean en el ramo de familia. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Bueno, entonces, acá, entre otros apuntes, como para ir avanzando, nos habla pues de que hay que presentar esa certificación del fallo, ¿verdad? Lo que hablábamos de que cuando se necesita certificación, cuando se necesita testimonio de la escritura pública. Acá en el convenio igual vamos a celebrar un juicio, vamos a necesitar certificación de ese convenio, ¿verdad? Nos habla en la vía de apremio que qué resoluciones pueden ser apeladas. Esto vamos a profundizarlo después, pero desde ya nos indica que puede apelarse el auto que no admita la vía de apremio. Por ejemplo, que presentó la ejecución en vía de apremio y no se le admita esa vía.
que se le señale que esa vía no es correcta por esto, por lo otro, por cualquier circunstancia, que se le niegue la admisión en vía de apremio. Entonces, ¿qué puede presentar? Recurso de apelación, porque usted considera que sí es procedente. Pero ya la apelación la va a conocer una sala. Y también otra resolución que va a ser apelable, el auto que apruebe la liquidación. ¿Por qué? Porque dentro de este tema se elabora pues una liquidación para indicar que lo que debe son 48,000 quetzales, pero no está de acuerdo porque no son 48,000. Son solo 40,000, dice el señor, y entonces, porque no tomó el juez en cuenta tales y tales situaciones y son solo 40,000, o son solo 30,000, o son solo, o que indique ahí, en caso contrario, a la señora, no son 48,000, lo que debía son 60,000. Entonces, son resoluciones que pueden ser apelables. Licenciado, perdone. ¿Sí? Las resoluciones que pueden ser apeladas son por ejemplo, las sentencias que emite el juez en razón a una pensión alimenticia también, ¿verdad? No, aquí lo que es estos que están acá. Bueno, así en las de juicio oral de pensión, las que emite ese es apelable. Ya. Por alguna otra razón de que no se esté de acuerdo por Entonces, los montos, ¿verdad? Sí, para las apelaciones, nosotros ya terminando estos puntos vamos a entrar a los recursos. Entonces, el 602, para que entremos en materia, alguien que le dé lectura al 602, ¿qué se puede apelar? ¿Qué no se puede apelar? Ahí es lo que nos va a servir de base en el momento oportuno. ¿Alguien que le dé lectura? Al 602. Lo leo yo, licenciado. Por favor, por favor. Título tercero, apelación. Artículo 602, procedencia. Salvo disposición en contrario, únicamente son apelables los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los autos que pongan fin a los incidentes que se tramiten en cuerda separada. Las resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de jurisdicción voluntaria son apelables. El término para interponer la apelación es de 3 días y deberá hacerse por escrito. Bien, entonces el compañero preguntó, ¿verdad? Entonces aquí tenemos y dice las sentencias definitivas dictadas en primera instancia. Es cuando se dictó la sentencia donde dice que conjugar la demanda de fijación de pensión alimenticia, por lo que se condena al señor fulano de tal a pagar la cantidad de 2,000 quetzales en concepto de pensión alimenticia a favor de su hijo tal y tal y tal. Ahí está en sentencia y aquí lo dice. Pero cuando nosotros nos vamos a ir al ejecutivo, como lo estamos viendo, usted no se va a ir a ese artículo, usted se va a ir a este, porque aquí le dice en vía de apremio, ¿qué es lo que usted puede apelar? Puede apelar el auto que no le admita la vía de apremio. Y el auto el que apruebe la liquidación. Estamos bien, ¿verdad? No le encontramos dificultad a eso, ¿verdad? Sí, licenciado, gracias. Bueno, ahora, como estamos viendo pues de manera general estas clases de ejecuciones, ahora vamos a ver acá qué pasa con el juicio ejecutivo, que está en el 327, ¿verdad? 327, vamos a ver. Del 327. Sí, el 327 tenemos título juicio ejecutivo. Y nos habla también de qué títulos pueden tramitarse o promoverse por esta vía del juicio ejecutivo. Ya vimos allá cuáles títulos, 4 títulos, ¿verdad? Sentencia basada en autoridad de cosa juzgada,
transacción celebrada en escritura pública, los convenios celebrados en juicio y los convenios que son objeto de homologación que nos dio lectura la compañera. 4 en vía de apremio para efectos de familia. Pero ahora vamos a ver qué títulos nos habla en esta otra vía, esta otra clase de juicio ejecutivo. Siempre nos va a hablar de los siguientes títulos. Los testimonios de las escrituras públicas, que puede ser de que, como indicábamos, a través de una escritura pública. Cualquier otra clase de escritura pública en la cual conste la obligación, entonces tenemos que presentar ese testimonio de esa escritura pública. Una vez en esa escritura pública, ahí conste la obligación, el testimonio es el que debemos de presentar. La confesión del deudor prestada judicialmente. Estos casos muchas veces devienen de que en alguna oportunidad, que pueda ser en otro juicio, en otra circunstancia, la persona haya indicado, haya confesado que efectivamente tiene esa obligación. Algunos casos que se presentan como esos se dan en lo relativo a la prueba anticipada del artículo 94, creo que es 98, que pues la señora, pues en alguna oportunidad, pues presentó esta solicitud ante el juez mediante un memorial donde pidió que esta persona declarara. ¿Y qué quería ella que declarara ahí? Que declarara que efectivamente pues procreó 3 hijos con ella, que él le ha estado dando pensión alimenticia por 3,000 quetzales cada uno, que que se los otorga mensualmente, que se los deposita, que se los entrega personalmente, pero esa confesión pues la trabaja a través de una prueba anticipada y a través de una plica, siempre con una plica, un sobre donde van las preguntas que se le van a hacer. Entonces el juez, al llamarlo a la audiencia, ahí el señor pues al contestar que en sentido afirmativo, pues esa confesión pues va a quedar pues legalmente pues para que esa confesión se constituya como un título ejecutivo. Entonces él va prácticamente a reconocer que efectivamente él está dando esa pensión a favor de sus hijos. Y también pues los documentos privados suscritos obligado por su representante. Y decía precisamente esto de los del artículo 98 que les estaba comentando. Y les había mencionado que la confesión del deudor prestada judicialmente es porque puede ser también que en otra clase de proceso él haya indicado que tiene esas obligaciones y que las está prestando. Y asimismo, pues los documentos privados con legalización notarial, que ya indicábamos de que si a usted le piden las partes que celebren un convenio en un documento simple, simple le llamo yo cuando no va en papel protocolo, sino que va en hojas de papel bond. Pero ese documento que sea con legalización notarial, porque si no lleva esa legalización notarial, pues muchos jueces la rechazan porque no tiene
esa legalización que le va a dar esa calidad de título ejecutivo. ¿Sí, compañero? Licenciado, perdone, yo tengo una inquietud con el documento privado. O Sí. sea que el documento privado lo puedo yo hacer y firmarlo con la persona con quien esté yo acordando algo. Y posteriormente la legalizo, es la legalización notarial, licenciado, para que Sí. tenga jurídicamente validez. Sí, ahí a continuación se hace el acta. Una actita así pequeña. Es como una razón, como una actita. Termina el documento donde las partes llegaron a ese convenio de pensión alimenticia, por decirle así, y ya luego pues firman, ¿verdad? Pero ya con el actita que se hace, quienes vuelven a firmar nuevamente con el abogado, ¿verdad? Ahí sería con el notario, licenciado. Con el notario, perdón, Ya. sí, sí. Ya, o sea que, por ejemplo, yo lo puedo hacer en este momento con la otra persona y acudir después a un notario para legalizarlo. De una vez, porque Ya, ¿sabe qué ya. es lo que pasa? Que después, y si el señor ya no quiere ir a legalizarlo, También, ¿verdad? Gracias, Lick. no, de una vez usted como notario, cuando usted se presenten ahí, usted mejor de una vez elabore esa actita de la legalización. A continuación, esa legalización va ahí a continuación. Es que mi duda es, por ejemplo, yo como persona ¿Puede? particular, Sí, con otro individuo, por ejemplo, necesitamos llegar a un acuerdo a algo, podemos hacer un documento y lo firmamos los dos. sí, Y eso se tiene, por ejemplo, allí guardado, un ejemplo. Entonces, sí, al momento de que yo necesite algo, por ejemplo, un juicio y sí. hacerlo valer, para que tenga esa validez, tengo que ir yo como agraviado por alguna situación con un notario para que me legalice ese documento privado, licenciado. Tiene que ser ante el notario que las dos personas fueron. Usted y el otro Usted- señor fueron con el abogado Jorge Lemos. Ujú. Y él, al elaborar el documento, no lo otorgó ahí, no lo autorizó, no le hizo esa última parte, esa parte con actita que va ahí donde se legaliza. Si no lo hizo así, pero usted no puede ir con otro abogado a que se lo legalice, Exacto. porque es otro abogado. Usted tendría que, pero Es que a lo que, tendrían que ir los dos, porque fueron los dos quienes sí, llegaron a ese documento privado, pero no lo faccionaron con esa legalización notarial, exacto. ¿verdad? Lo que pasa es de que yo le decía esto porque, por ejemplo, que uno tenga conocimiento de cómo hacer un documento privado y lo hace, no enfrente ni con un notario, sino lo hace particularmente. Ya Y le entendí. ya, o sea, que tenga conocimiento de cómo hacer un documento privado y dice, no, vos, mira, yo lo voy a hacer y venite y me firmas y esto me queda a mí y el negocio ahí está, un ejemplo. ¿Va? Sí, Pero en un pues, momento determinado es necesario llevar ese documento a un juicio civil, entonces ahí sí tengo que ir con un notario para que me lo legalice, o sería ahí la legalización de firma, licenciado, reconocimiento, algo así de la firma. es lo único que podría dar fe el notario, es de que es un documento que usted le está poniendo a la vista, ese documento simple, llamémosle así, que usted hizo con la otra persona y que se le puso a la vista el original, ¿verdad? Que usted le presentó, usted bajo juramento ahí, ¿verdad? Ujú, cierto. Bajo juramento indica que llegó a tal y tal acuerdo con el señor tal, y Me- entonces Mejor si llega a la todo otra parte, ¿verdad? Pero como no va a llegar, pues obviamente. eso sería lo mejor. Entonces, pero eso no le va a dar toda la fuerza ejecutiva que usted quiere. Si llegan los dos, sí, porque ya el abogado, pues, les podrá tomar nota a los dos de que están aceptando el contenido de Cosa, ese cosa documento. que no, cosa que no va a suceder porque si el otro es el que no está ya de acuerdo por X y Y razón, va solo uno es el agraviado. Así Entonces, es, si esa lo persona primero dice, que si esa persona le dice, el debo 10,000 y no los he pagado y no, yo no voy a ir ahí, va a decir, y no va a sí, ir, ¿verdad? Esa es gracias, la cosa. licenciado.
Entonces ahí lo que tocaría es que usted pida por esa prueba anticipada también para que esa persona comparezca ante el juez y ante el juez bajo juramento de ley La confesión, ¿verdad? indique De parte. si él otorgó junto con su persona ese documento. Declaración de parte sería esa. Porque recuérdate que como ahí está la firma de la persona y usted sabe que ya para efectos de que está ese compromiso ahí y que él vaya a negar que colocó ahí su firma y que vaya a mentir, pues también ya le pueda surtir efectos legales de otra clase, ¿va? Sí, yo creo que por eso último que me está explicando, creo que por ahí sería de entrarle, Lic. Muchas gracias. Bueno. Licenciado, yo tenía una duda. Sí. Cuando usted habla del segundo punto, la confesión del deudor prestada judicialmente, o sea, a la hora de ponerlo como prueba, como cuando eso se hace, el abogado entrega una plica y el juez determina qué preguntas sí, qué preguntas no, pero todo eso queda en un acta que hacen en juzgado. O sea, así es. Hay que ir también a pedir una certificación de eso. Sí, así es. ¿Cómo así lo pidieron? ¿También con un memorial pidiendo solo esa confesión o todo? Sí, esa prueba es esa de la prueba anticipada, ¿va? De esa, donde consta la confesión judicial de dicha persona, ¿va? Como va a tener un número de proceso, ¿verdad? Perfecto. Gracias, licenciado. Sí. Bueno, por ejemplo, acá en esta confesión del deudor prestada judicialmente, pues puede darse pues de que en una oportunidad pues discutiendo ante el juez pues algunas cuestiones relativas a la, póngale al derecho de gananciales, ¿va? Póngale que están peleando un bien con la señora, pero ya ahí como todo esto pues conlleva audiencias orales también o que el señor exprese un escrito dentro del proceso, señor juez, pues yo no quiero cederle esa parte de esos bienes que la señora dice, porque yo a ella le estoy dando más allá de lo que le tengo que dar, porque le estoy dando 3,000 quetzales para cada hijo en pensión. Pero eso nunca ha estado escrito en ningún otro documento, sino que en ese alegato que él hace dentro de ese proceso de derecho de gananciales, donde indica que le está dando esas pensiones a los hijos de esas cantidades, ya ahí ya es una confesión ante el juez prácticamente. O que lo dijera en una audiencia oral, porque como todo se va quedando faccionado en acta. ¿Sí? Disculpe, Lic, un previo ahí en razón a un concepto que me tiende a confundir. En lo civil es confesión judicial o es declaración de parte. Sí, nosotros cuando nos vamos a lo que establece el artículo, la confesión judicial viene a ser distinta, ¿va? Porque es una expresión como en este caso diríamos como más espontánea, donde quizás no se le requiere tanto de la otra parte. Mientras que en la declaración de parte, pues hay un pliego de posiciones, ¿verdad? En esta confesión del deudor puede ser como le indico, que mediante otro proceso él haya expresado estas cosas, ya sea de forma verbal o que lo haya indicado por medio de algún escrito que presentó. Es que fíjese de que ahí en lo que es confesión judicial, en la materia laboral, he visto que es aplicable, ¿verdad? Por eso le preguntaba. Sí, diríamos como que esta es sin posiciones, ¿va? Esta confesión, sin posiciones, sin preguntas así como en sobre cerrado, ¿verdad?
Gracias, Licenciado, licenciado. disculpe, yo entiendo confesión judicial cuando sale durante el proceso en lo que le están preguntando, o sea, no necesariamente hay una plica de posiciones. Así es. Y la otra declaración de parte, si hay una plica. Sí, hay una plica. Bueno. Así es, excelente. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, recordando entre otros temas que la exigencia de estos procesos tienen que ser cantidad líquida y exigible. Ahora voy a ver aquí algo. En cuanto a la oposición, en el caso de la vía de apremio, ¿recuerdan ustedes cuántos días tiene para que presentar sus excepciones, oponerse, presentar sus excepciones? Es de 3 días en la vía de apremio, pero en la vía del juicio ejecutivo es de 5 días, ¿verdad? Y en el caso de los recursos que vemos acá, sí nos amplía un poco qué resoluciones pueden ser apelables. Creo que aquí nos habla de 3, me recuerdo, vamos a ver. Auto que deniegue el trámite de la ejecución, 1. 2, la sentencia. Y 3, el auto que apruebe la liquidación. Serán apelables. Allá nos habla de auto que deniegue la vía de apremio y el auto de la liquidación. En este del ejecutivo nos agrega la sentencia, ¿verdad? En el ejecutivo nos agrega la sentencia, porque en esta clase de juicio pues se emite sentencia. Bien, ¿sí, compañeros? Bueno, entonces seguimos avanzando. Acá pues hay otra clase de ejecuciones que las vamos a ver. Disculpe, licenciado, donde dice lo de las excepciones del juicio ejecutivo, o sea, el plazo, es que no lo encuentro. Solo habla de que si el demandado tuviera excepciones que oponer, deberá deducirlas todas en el escrito de oposición. Creo que Lick se fue, ¿verdad? Se salió. Sí, así parece. Como que se le fue el internet a Lick. ¿Ustedes van a poner el primer tema que había cuando empezó la clase o van a poner todos los subtemas? Yo En puse la demandas asistencia. ejecutivas. Okay. Demandas ejecutivas habían dicho en el chat, yo ese coloqué en la asistencia.
Juicio ejecutivo coloqué porque como eso estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, pero ahí a ver cómo nos va. Por lo menos llevan algo ejecutivo los dos. Cierto. Compañeros, ¿me escuchan bien? Ahora sí, licenciado. Sí, licenciado. Fue el audio bastante tiempo, Liz. Compañeritos, buen día. Si serían tan amables de llenar su asistencia, por favor.
Yo creo que el licenciado está teniendo problemas con su internet. Compañeros, ¿me escuchan bien? Sí, licenciado. Gracias. Durante el transcurso de la mañana, pues hemos tenido problemas con el internet, pero ya para ir finalizando la clase, pues hemos estado abordando este tema de las ejecuciones vía de apremio y el juicio ejecutivo, y entonces pues hablábamos de algunas ejecuciones especiales que no las estamos viendo a fondo, pero vamos a trabajarlas en su momento oportuno. Solo para ir finalizando la clase, marcar algunas diferencias entre lo que es el juicio ejecutivo en vía de apremio y el juicio ejecutivo. Y en ese sentido, pues hemos visto que la diferencia, una de ellas es que los títulos ejecutivos que proceden en cada uno, ya vimos qué títulos debemos de presentar al momento de un juicio ejecutivo en vía de apremio. ¿Y qué títulos sí vamos a reclamar por medio del juicio ejecutivo? Y otro tema de diferencia es el emplazamiento, que la ley señala ahí que para presentar excepciones y oponerse a esa, a esa ejecución, que ya es una parte que le corresponde al ejecutado, es lo relativo al emplazamiento, ¿verdad? Que en la vía de apremio tiene 3 días para oponerse, presentar sus excepciones. Y en el caso del ejecutivo, tiene 5 días. Ustedes deben dar lectura ahí a su código para establecer estos extremos. Y pues que queden ustedes propiamente pues conocedores del tema. En las excepciones, pues vamos a encontrar que eh, en la vía de apremio, pues solo podemos presentar aquellas que destruyan la eficacia del título. No sé si alguien ahí lo tiene a la mano para que solo podamos ir viendo esos últimos temitas en el... Vamos a ver. En el artículo 296 dice de la vía de apremio, licenciado. ¿Y qué nos dice de esas excepciones? En el artículo 296, segundo párrafo dice, solo se admitirán las excepciones que destruyan la eficacia del título y se fundamenten en prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercer día de ser requerido o notificado el deudor. Las excepciones se resolverán por el procedimiento de los incidentes. Entonces vemos ahí pues que confirmamos lo de los 3 días para presentar esas excepciones y que son aquellas excepciones que van a destruir la eficacia del título. Como un ejemplo así rápido, podríamos indicar de que qué pasa si usted pues le va a defender al ejecutado, pues si le dice, mire, fíjese que yo ya pagué, mire, aquí está la constancia del banco, mire, está pagado hasta agosto voy adelantado porque todavía no es la fecha que quedé con ella, mire, ahí dice el título que le voy a pagar cada 10 de agosto, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos todavía a 5 o 6 de agosto y entonces, mira, hasta voy adelantado. Y pues, lógicamente, usted va a verificar que ese estado de cuenta vaya firmado por el banco, ¿verdad? Porque tampoco puede presentar algo así muy simple. Entonces, que el banco le entregue ahí esa estado de cuenta, pues firmado por el gerente ahí del banco y entonces ya usted lo
presenta la excepción de pago. ¿Por qué? Porque va a demostrar que ya está pagado. ¿Y qué pasa? Eso ya destruye la eficacia del título en cuanto a que si bien es de cantidad líquida y exigible, ya es una cantidad que está totalmente pagada, ¿verdad? Ya no puede ser eficaz porque le están cobrando algo que ya pagó. Como un ejemplo, hay otros ejemplos que vamos a ir viendo posteriormente. En el juicio ejecutivo, usted va, al darle lectura, va a leer ahí que hay un periodo de prueba que se abre, no así en el para la vía de apremio, pues no lo estipula acá el código, que son de las diferencias que podemos ver. Recordando en cuanto al primer numeral de los títulos ejecutivos que proceden, ya vimos de que en la vía de apremio se agregan los del numeral 8 que está establecido en las reformas. Bien, compañeros, acá Licenciado, pues... una duda. Como en el juicio ejecutivo solo dices que puede poner las excepciones y habla en la integración de procedimientos que se vea la vía de apremio. ¿Será siempre los mismos 3 días tienen para interponer las excepciones? No, porque esa sí es una disposición específica de cada caso, de cada tipo de ejecución, porque para ello iríamos a lo que indica el artículo 329 del Ejecutivo, por favor. Dice, audiencia al ejecutado. Promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título en que se funde y si lo considerase suficiente y la cantidad que se reclama fuese líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes, si éste fuera procedente, y dará audiencia por 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones dentro de esos 5 días. Sí, entonces por eso decíamos que es otra de las diferencias que hay entre el vía de apremio y el ejecutivo. Algunas cuestiones que se integran serían en cuanto a cuestiones que no regule la otra clase de ejecución, pero sería en cuanto a otros aspectos, ¿verdad? Que los vamos a ver Gracias. primero. Bueno, tengan buen fin de semana, bendiciones para todos y con las disculpas, pero el internet acá tengo Tigo, pero me ha estado molestando un poco en estos días, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos, bendiciones. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Eli y compañeros. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias.